Bendice a tu hermano, salúdalo. Démosle hoy gracias al Señor que nos permite estar aquí unidos como iglesia y gozarnos en su presencia. Vamos a recibir también ahora al pastor Ahmed, que nos compartirá el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos que hoy están con nosotros en este lugar, oremos al Señor por los que no han tenido la oportunidad o tienen dificultades para reunirse, la iglesia perseguida, y también para que el mensaje que en este día hoy vamos a compartir sea el mismo Señor enseñando su palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que hoy tenemos de reunirnos. Sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, disfrutando de este día que nos has permitido vivir, para que tu nombre sea exaltado, glorificado, tu palabra expuesta, Señor. Y también recordar a aquellos hermanos en otros países y aún en nuestro propio país donde les es difícil compartir el mensaje. Incluso sus vidas corren peligro. Por eso hoy te rogamos por ellos, para que nuestros hermanos puedan ser guiados por ti conforme a tu voluntad y podamos tener, Señor, la certeza de que tú siempre estás al control. Dios, permítenos tener la seguridad de que tú eres quien maneja los hilos, Señor, del universo, y que nosotros estamos bajo tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos gracias en este día. Amén. Hemos venido compartiendo todo el año, como lo he mencionado anteriormente, la serie La Iglesia Funciona. Y en los últimos 2 meses hemos tenido la oportunidad de ser confrontados, pues, a través de la palabra con unos temas que tienen que ver mucho con la verdad y la mentira. No sé si usted se ha dado cuenta, hemos hablado de los falsos profetas. Sabemos que si hay falsos profetas, entonces también hay unos que son, ¿qué? Verdaderos. O sea, hay falsos profetas, entonces hay profetas verdaderos. ¿Dónde usted encuentra a los verdaderos profetas? En la Escritura. Quien hoy asuma el rol de presentarse como un nuevo instrumento para decir cosas nuevas por parte de Dios, está diciendo implícitamente que la Biblia no es suficiente y que se necesita seguir escribiendo nuevas cosas para eso. Ahora, hoy podemos ser profetas de lo que dice la Escritura. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando llevamos el mensaje que ha sido anunciado por el Señor, estamos declarando su verdad y no la nuestra. Eso nos hace profetas, portadores de un mensaje que viene de parte de Dios para personas que o no lo han escuchado o lo han escuchado de manera incorrecta, mal. Luego también estuvimos un par de domingos con esto de los falsos profetas y hablábamos ahora sí de lo que los falsos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores, los falsos producen ¿qué? Falsos creyentes, y producen falsos hermanos y falsas iglesias o falsas congregaciones, por decirlo más específicamente. Hay una iglesia y es la de Cristo, y esa es la Iglesia Universal. Y también estuvimos en los 2 últimos domingos compartiendo un tema que tiene por nombre, o que tuvo por nombre, la fiesta de las máscaras, o estuvimos hablando acerca de las máscaras. Las máscaras que se pone ¿quién? Que se ponen nosotros, o las que nos ponemos aún también nosotros. Las que nos ponemos nosotros mismos y las que otras personas también se colocan. Si usted se ha dado cuenta, la tendencia en esta congregación es que seamos confrontados casi que todo el tiempo, pero no con respecto a este servidor, a este sirviente del Señor, sino que seamos confrontados con la Escritura, con su palabra. Porque no vale la pena que usted busque compararse
con un hombre tan pecador o más que usted y usted no conoce, y que al final cuando usted encuentre la realidad de este ser humano, se dé cuenta de que fue en vano haber querido imitar una posición o una postura pública. Todos necesitamos del arrepentimiento, tanto usted que está allí sentado como yo que estoy acá. Todos hemos sido pecadores y necesitamos del perdón de Dios, tanto el que se sienta como el que viene a este lugar a predicar. Por eso, no sé, me gusta venir a esta congregación para que podamos ser confrontados por el Señor y que tengamos la opción, hermanos y amigos, de poder avanzar conforme a esa voluntad del Señor. Porque de nada sirve o vale que yo le adule, le hable a sus emociones, diga lo bueno que usted es, pero el día que esté frente al Señor se lleve sorpresas o incluso tenga que devolverse aún de la puerta del cielo. Él, a través de su escritura, nos dice la forma en que Él debe ser adorado, que debe ser seguido, que debe ser imitado. Hay cosas que corresponden a Dios, otras cosas que Él nos impone o que nos lleva a nosotros para que hagamos, y cosas que le permitió a unos y a otros no. Y no todos los ejemplos de vida de las personas que están definidas o descritas en la Biblia es el ejemplo más bueno que usted y yo podamos seguir. Aún los hombres llamados famosos hombres de la fe que vemos en la Escritura, todos cometieron pecado, absolutamente todos. Todos dependieron de Dios y todos tuvieron necesidad de arrepentimiento y de fe en Dios. Así que esta palabra hoy viene para tratar luego de ver lo falso que eran otros ministros, pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, luego ver los que son los verdaderos, luego de también estar nosotros en lo que llamamos la fiesta de las máscaras, y era quitarnos realmente nuestras propias máscaras y también creer y tener en cuenta que otras personas que están a nuestro lado pueden estar usando máscaras y no nos habíamos dado cuenta. Pero también hoy es necesario que miremos nuestra verdadera identidad, porque detrás de un falso hay una verdadera identidad. Hay una verdadera identidad. Quizás su verdadera... Ahora, cuando lo descubrimos falso, es que nos damos cuenta que su verdadera identidad no era la que decía, sino que era otra. Pero necesitamos saber cuál es nuestra verdadera identidad en Dios. Por eso el tema que hoy traigo tiene por título identidad. Y vamos a estar trabajando, creo que este y el próximo encuentro, para que podamos analizar algunas cosas que nosotros podemos estar pasando por alto. Y si yo preguntara en esta mañana a usted, ¿quién es usted? Seguramente que si somos muy religiosos diríamos, no, yo soy un hijo de Dios. Y usted, no, yo soy una hija de Dios. Y usted, un hijo de Dios. Pero miremos con un poco más de intensidad esta realidad de quiénes somos realmente ante los ojos de Dios. Porque es posible que todavía vengamos o tengamos necesidad de escuchar sobre lo falso y sobre las máscaras para poder identificarnos realmente nosotros quiénes somos. Nuestro verdadero espejo no tiene que ser el hermano que está a nuestro lado, porque él o el que tiene enfrente, porque él o ella va a fallar. Nuestro verdadero espejo o nuestra verdadera formación o nuestro ejemplo de imitar tiene que ser conforme a Dios y no conforme a los hombres, empezando por allí. Entonces vamos a ver esto que tiene por título identidad, y vamos para eso a compartir una palabra que se encuentra en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Dos versículos que vamos a leer hoy con la inspiración y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, Génesis capítulo 3, verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día
que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si damos un contexto parafraseado acerca de lo que ocurrió ahí, ¿usted qué me podría decir? ¿En qué momento fue eso? Cuando la serpiente se acerca a la mujer, ¿cuál era el escenario donde ellos estaban? Estaban en el huerto de Edén, muy bien. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Ausente. ¿Dónde estaba Eva? Pues también alejada de Adán, caminando por el huerto y teniendo una conversación con alguien que no debía tener, aún sabiendo que su maestro era Dios. Empezó a prestar sus oídos para que un nuevo maestro empezara a darle algunas instrucciones. Y sabemos que ahí hay toda una gama de trampas en esa conversación. Y aquí se ofrecen cosas como si no fueran. Y quiero que tú identifiques esto porque es una de las estrategias que el diablo ha usado desde el principio y usará hasta el fin de sus días. ¿Cómo así, pastor? ¿A qué se refiere? Cuando tú tienes una esposa y ya te has casado, el mismo tentador vendrá a traerte una para mostrarte que no solo puedes tener esa, sino que puedes tener otra. Y es la misma estrategia. Porque si leemos, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos. Pregunto, ¿tenía los ojos o no abiertos Eva? ¿Sí o no? Pues era evidente, estaba hablando con alguien y dice que vio el fruto y que era agradable a la vista. Entonces, ¿qué teníamos? Un ofrecimiento de algo que esta persona ya tenía, pero se le estaba haciendo un ofrecimiento como si se le estuviera dando algo ¿qué? Algo nuevo, algo desconocido. Y es la misma estrategia. Y dice, ¿serán abiertos vuestros ojos? ¿Acordamos ya que ya ella tenía abiertos sus ojos? Pues sí. Y seréis como Dios. Pregunto, ¿acaso no dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué estaba ofreciendo aquella serpiente, aquel diablo a Eva? Que sería como Dios, pero antes de que aún fuera creado, Dios tenía el hombre, antes de que fuera creado el hombre, aún los ángeles, en su corazón, en su mente, en su intelecto, en su conocimiento, Dios sabía cuál sería la forma que daría al hombre. No solamente estoy hablando podríamos decir, la parte física, la parte biomecánica y todas estas cuestiones, sino que está hablando de que lo haría como él. Le daría su imagen, le daría su semejanza. Y digo semejanza, no idéntico. Porque usted y yo nunca seremos idénticos a Dios. Y hoy el tema se llama ¿cómo? Identidad. Ya vamos a mirar un poco más adelante esto. Entonces él dice, serán abiertos vuestros ojos. Ya estaban los ojos abiertos. Y dice, y seréis como Dios. Por supuesto que ya había una semejanza, una imagen de Dios en Adán y en Eva. ¿Y cuál era una de las instrucciones que Dios había dado a Adán y a Eva? Que multiplicaran esa imagen y esa semejanza. Pero a nosotros parece olvidársenos el hecho que cuando algo tenemos y viene alguien a cambiárnoslo por otro o cambiarlo por otro, tenemos la idea de que lo otro puede llegar a ser mejor. Por supuesto que hay cosas que pueden llegar a ser mejor. Un nuevo empleo con un nuevo salario, una nueva oportunidad, o no sé, un nuevo deporte, o una nueva afición, o una nueva película, o no sé qué otras cosas nuevas podamos ver que de pronto no sean dañinas para nosotros. Pero quiero decirte algo, son cosas de las que estamos hablando que pertenecen a este mundo. Pero créame, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la Escritura, que todo lo que Dios nos da a nosotros
no tiene punto de comparación con otra cosa en el universo. Eso es completamente distinto. Si alguien se ofrece o alguien me ofrece cambiar a mi esposa, la que Dios me dio, por otra, le aseguro que se va a equivocar. ¿O no cree usted que se va a equivocar? Si hay un empleo que Dios me ha dado y viene otro a ofrecerme que no tiene que ver con Dios, me aleja de Dios y que no es lo que Dios quiere darme a mí en ese momento, puede ser aún en ese momento, ¿qué hago? ¿Qué pasará conmigo si yo acepto ese empleo nuevo que no viene por parte de Dios? ¿Qué cree usted que me va a pasar? Voy a perder el que tenía para tratar de agarrar algo que no tenía, que no me está ofreciendo Dios. Entonces diré, ¿cómo fue posible? Yo, ¿cómo vine a ocupar mi cabeza en esto? ¿Cómo pude permitir ser confundido? Dejé lo que tenía acá, que me proveía para mi casa, etcétera, etcétera, para tomar algo que no. Y aparecen los autodenominados profetas. Es que ya yo te lo había dicho. Eso Dios me lo había mostrado. Entonces, hermano, amigo, identifique lo que Dios le ha dado. Porque si usted no es capaz de identificar lo que Dios le ha dado, muy fácilmente usted cambie cosas o personas o situaciones o momentos maravillosos que vienen de parte de Dios para ser cambiados por baratijas. ¿Alguien podía decirme, o si ha escuchado este término que se llama, bueno, la palabra que se usa es mercachifle? Un mercachifle es aquella persona que vende baratijas. Satanás es un mercachifle. Y lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje, de esta predicación. Y tenemos que entender esto. Quería abrir unos ojos que ya tenía abiertos. Y quería que se pareciera a alguien a quien ya se parecía. Y al final le dice, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿conocía Eva y Adán y Eva conocían el bien? ¿Sí o no? ¿Por qué conocían el bien? Porque conocían a Dios. Conocían lo perfecto, no conocían los errores, no conocían la maldad, no conocían todas estas cuestiones. Pregunto, ¿en serio o ahora sí mirando objetivamente, qué era lo que estaba ofreciendo Satanás a Adán y a Eva? ¿Que conocieran qué? Pregunto, ¿es el propósito de Dios que nosotros salgamos un día de nuestra casa para conocer el mal? Por eso hoy tenemos tantas confusiones que aun cuando tenemos aflicciones en nuestra vida, creemos que es mal de Dios. Dios mío, ¿cómo me has hecho este mal? Y no tenemos la identidad suficiente, y permítame utilizar nuevamente esta palabra, no tenemos la identidad suficiente para identificar. Ya sabe que identificar tiene que ver con identidad. No tenemos la identidad suficiente para identificar qué es lo que viene y qué es lo que no viene por parte de Dios. Y ahí es donde nos equivocamos. Yo pregunto, antes de mudarse, de irse a vivir, de casarse con la persona que usted al final se casó, o con la que convivió, o con la que decidió tener sus hijos, ¿usted en algún momento no ha pensado, ¿sí será este el hombre que Dios me dio? ¿O sí será esta mujer la que Dios me dio? Pues déjeme decirle que, para empezar, quien la escoge es usted. O la escoge, lo escoge o la escoge. Usted toma una decisión. Pero cuando realmente estamos identificados con Dios, tenemos la plena seguridad, bajo sus principios, bajo sus normas, que escoger y que rechazar. Y en este tipo de situaciones se ofrece frecuentemente hoy día. E incluso lo vemos en unos ofrecimientos que fueron hechos. El mismo que tentó a Eva en huerto de Edén, vino también osadamente a tentar al Hijo de Dios en el desierto. Y va a ver la similitud que hay
entre estas dos situaciones. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Vamos a leer, dice la Escritura. Entonces Jesús, ¿quién fue? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aclaro, ¿quién llevó a quién? ¿A qué o a dónde? El Espíritu Santo llevó a quién? ¿A Jesús dónde? Qué malo el Espíritu Santo entonces, ¿verdad? Ay, cuando vivimos eso, pastor, estoy en un desierto. ¿Y hace cuánto estás en un desierto? Tengo como 25 años en el desierto. Hermano, medite bien en esto. Que primero, es muy posible que a lo que tú llamas desierto sean sencillamente las consecuencias de tus propias decisiones. Pregunto, ¿qué mal había hecho Jesús ahí en ese momento? O sea, Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, lo lleva al desierto porque lo estaba castigando porque estaba viviendo una situación. No. Y nosotros pensamos de esa manera. Y tienes que saber identificar qué es y qué no es desierto. Si yo me pongo a prestarle plata a alguien que no es de confianza, a darle mi dinero para que hagamos negocio, o aliarme en yugos desigual, podríamos decirlo de esa forma, hacer negocio con personas torcidas, con personas que usted y yo sabemos que van a hacer algo malo con el dinero o que nos van a quedar mal, ¿de quién es la culpa? Es suya, usted toma una decisión. Entonces cuando usted empieza a vivir ese momento y dice, no, en el desierto financiero en que estoy, no es un desierto financiero, amigo. Decisiones con consecuencias, no desierto. ¿Puede un hombre de Dios ir al desierto? La respuesta es enfáticamente sí. Muchos hombres de Dios fueron llevados a vivir desiertos. David vivió desierto, el apóstol Pablo vivió desiertos. ¿Eran hombres pecadores? Por supuesto que sí. Pero el mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para hacer qué dice la Escritura? Tentado por el diablo. Dios no tenta a nadie, pero Jesús es Dios y Él, mientras estuvo en esta tierra, su humanidad fue tentada. ¿Quién tienta a quién? ¿Quién lleva a quién? ¿Quién lo lleva? El Espíritu Santo, que es Dios. Jesús va al desierto. Ese es el lugar donde se celebra esto. Jesús es Dios. Pero Jesús tienta. Él es tentado. Por eso, no, es que Jesús fue llevado al desierto. Y quiero que salga de esta penumbra, podríamos llamarla así, no sé si teológica. No, pero es que imagínense, el Espíritu Santo llevó a... No, y que el Señor, como dice en Santiago, Dios no tienta a nadie. ¿Cómo que no va a tentar si el Espíritu lo llevó para que fuera tentado? Pero es que él no tentó. Él sí fue llevado al desierto, pero Dios no tienta a nadie. Seguimos adelante. ¿Claro esto? Muy bien. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y vino a él quién? Es claro, el tentador. ¿Es Dios el tentador? No, así que nunca más se deje enredar diciendo con esta cita que el Señor sí lo tentó. No, Él no lo tentó. Ahí estaba el tentador y tentó a Jesús. Dice, vino a él el tentador y ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y de lo que tienes que cuidarte tú es de tentar tú a Dios. Porque puede que te estés pareciendo tú más al tentador que a la imagen y semejanza que Él te ha dado. En estos días tuve la oportunidad de hablar con alguien a quien quiero mucho. Y me tocó porque no quería
tener esa conversación con esa persona en el lugar donde me encontraba. En mi oficina, en pleno horario de trabajo, me contacta alguien que amo mucho, profundamente. Hacía parte de la congregación que plantamos en Sincelejo, Sucre, y me empieza a hablar de la partida de su hermano. ¿Cree usted que ese era un espacio en el que podría yo, no digo disfrutar en el sentido de que me alegraba de lo que pasaba, sino podría estar cómodo yo en ese lugar para hablar a esta chica? Y me ha llamado muy, muy triste, bastante alterada, diciéndome: pastor, siento que odio a Dios. O sea, yo le puedo decir a esta persona: ¿sabes una cosa? Te llamo después. Y tuve que abusar del tiempo de mi trabajo, que evito hacerlo, y tener que hablar con ella: pastor, odio a Dios. Y me tocó decirle: te pido por favor, cuéntame cómo ha sido, cómo fue, qué pasó, cómo van las cosas. Y esta persona decimos: no, estuvimos aquí, mi mamá y yo estuvimos de viaje, pudimos ir a su ciudad, luego de allá pudimos trasladarlo hasta acá, fuimos a Montería, se abrieron las puertas, allá la atendieron, allá tuvo una atención espectacular, los médicos la atendieron, le hablaron muy fuerte a mi madre, nos dijeron la realidad, que si lo operábamos, que si le hacíamos, que si no hacíamos. Mi mamá dijo: mejor dejarlo quieto en casa, que pase sus días con nosotros. Su hijo de la ciudad donde se encontraba pudo venir luego a visitarlo, coincidieron los tiempos, su hijo fue traído a la ciudad, se pudo ver con él, habló con nosotros, yo compartí con él, mi mamá, mi papá, mis hermanos, estuvimos con él, él cuando llegó a la ciudad, en fin, empezó a darme detalles. Y cuando esta mujer termina de hablar, yo le digo: ¿tú te has dado cuenta de todos los milagros que hizo Dios en el camino? Y empecé a mostrar que aunque la circunstancia fuera dolorosa, Dios estaba en el asunto proveyendo su bendición para que este hermano, porque era también un hermano en Cristo Jesús, pudiera haber partido de esta tierra de una manera digna. Pero él, ¿por qué sufrió, pastor? La Escritura dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos porque él ha vencido a este mundo. Entonces, hermanos, entender lo de desierto y entender esto de que nosotros muchas veces vamos y tentamos a Dios. Y yo le decía a aquella chica a quien amo mucho, repito nuevamente, es posible que ella vea este mensaje en algún momento de su vida y sienta que la he expuesto, pero no he dicho su nombre. Pero sí quiero recordarle que le amamos juntamente con nuestra familia profundamente. Pero también llega el momento en que podemos tomar una actitud tentadora o desafiante a Dios. ¿Y cómo tú me dices que odias a Dios? Tú no puedes odiar a Dios. Tú estás viviendo un momento de dolor y tienes que digerir tu luto. Y muchos de nosotros acá podemos estar viviendo, experimentando esa situación. ¿Sabe por qué? Porque viene el tentador para ofrecernos algo que tenemos, para ofrecernos algo y hacernos pensar que no tenemos lo que Dios nos ha dado. Y ella, en la medida que luego que hablaba conmigo, yo le mencionaba, le decía: Dios permitió que se viera con su hijo. Dios permitió que pudieran viajar. Dios permitió que lo pudieran trasladar. Dios permitió que el médico hablara de manera clara. Dios permitió que pudiera ir a su ciudad. Dios permitió que estuvieran en el momento de crisis. Dios permitió que estuviera él en casa nuevamente. Dios permitió que pudieran trasladarlo a una clínica. Dios permitió que los médicos lo asistieran. Y Dios permitió que alguien estuviera a su lado cuando él partió de este lugar. Y me decía: lo siento, pastor. Y no lo siento, yo lo siento contigo, pero no es cuestión de excusarnos, es cuestión de ubicarnos nosotros en la paleta de Dios, en este amplio y este dibujo hermoso que se llama vida que Él nos ha permitido tener. Así que mire lo que sigue ofreciendo Satanás. El diablo en verso 7 dice:
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Diga conmigo, reinos del mundo. Ahora diga gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Voy a tomar la parte que no he podido explicar o no he explicado aún. Si usted se da cuenta, en cada tentación, esta inicia, si la coloca por favor desde el verso 1, inicia diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Me pregunto, ¿cuál era la intención de hacer énfasis en esta pregunta repetida? O en estas palabras repetidas. Hacerle dudar de su verdadera identidad, pero no sabía que estaba ante no el Hijo de Dios solamente. El unigénito. ¿Sabe usted qué significa unigénito? Único. Hijo. Ahora usted preguntará, ay, entonces ¿dónde quedo yo? Hermano, usted y yo somos adoptados. No, ¿cómo va a ser posible eso? ¿A quién no le cuadra mucho esto? A mí, cuando yo lo entendí, no me cuadró mucho, la verdad. ¿Alguien más se une a mi combo? ¿A quién le cuadra de los que aquí estamos? Seamos honestos, por favor. De pronto yo soy el más pecador de ustedes acá. Pero entre los que estamos aquí, ¿a quién no le cuadra mucho ser hijo adoptado y no ser hijo directo de Dios? A mí no me cuadró. ¿Y cómo? No, yo soy hijo de Dios, papi. No, olvídate, no me rebajes. Adoptado no soy. Pues hermano, usted y yo vivimos con esta realidad. Sí somos adoptados. Porque la Biblia habla del unigénito de Dios. El único hijo. ¿Y sabe cómo nosotros podemos llegar a ser adoptados por este buen Padre? A través de nuestro reconocimiento, no porque seamos quienes califican el sacrificio, sino para bienestar propio, que Él fue a una cruz a pagar por mis pecados, que Él se entregó a sí mismo para salvarme y que toda la ira del Padre cayó sobre Él y no sobre mí. Eso me da la oportunidad maravillosa de poder ser adoptado como hijo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Y le tengo una buena noticia en medio de esta adopción. Que todos los que creen en su Hijo único, el unigénito, valga la redundancia, tienen la oportunidad de disfrutar de todas las bendiciones que tiene el Padre y que ha prometido a su único Hijo, Jesucristo. Coheredero juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que el hecho de ser nosotros hijos adoptados por este Padre bueno, Dios supremo de toda la tierra y el universo y todo cuanto existe, lo conocido y lo desconocido, Él ofrece absolutamente todo sin reservarse absolutamente nada para aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. O Jesús el Cristo, mejor dicho. O Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos queridos, una de las cosas que Satanás quiere trabajar en tu cabeza es hacerte dudar de tu verdadera identidad. Yo no sé si los que tienen hijos en algún momento han visto el terror o la posibilidad de pensar de que sus hijos crezcan y que tengan una identidad no definida o compleja. ¿A qué me refiero? A que si mi hijo nace hombre, diga luego después que él se siente que es mujer. Y no sé si me censurarán esto en las redes sociales. Realmente no me importa. Pero quisiera decirle algo. Si nosotros
tenemos esas dudas con nuestros hijos, es muy probable que esas dudas no sean de nuestros hijos, sino nuestras, con anterioridad. Porque en algún momento de la vida, incluso la misma sociedad nos impulsa para que aún dudemos si somos hombres o mujeres. En mi pueblo, ¿cuántos años tiene el niño? No, tiene 11. Ah, no, todavía está cachorro. ¿Cuántos tiene? No, tiene 12. Ah, ¿cuántos años tiene? 13. Uy, la edad del tiribitábara, le decían en mi pueblo. Que después de los 13 años uno sabía si era hombre o hombre diferente. Y cuando ya pasaba los 14 años y se engrosaba la voz, ah, no, sí. Y te digo que puede ser para alguien, en el caso de los hombres, de los varones, puede parecer una broma, pero traumatiza. Yo cuando cumplí 14 dije, lo he logrado. Ya no tengo 13,5, 13,5, 13,9. Cumplí 14 años. He vencido. Y usted se ríe por esto. Pero no sé cuántos varones puedan ver una cara, unos hombres sentados así. Hermanos, traumatizan. O cuando cumple cierta edad y viene, todavía eres virgen. Tanto para chicas como chicos. Sí, ¿y a ti qué te importa? Si tuviéramos una buena o una identidad, valga la redundancia, identificada al interior de nosotros. Y el mundo te hace dudar. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Ya te casaste? No. Ajá. ¿Y tú qué esperas? Te va a dejar el tren. ¿Por qué? Porque usted se casó a los 17, a los 18, a los 20. Entonces el que tiene 30 lo va a dejar el tren. Entonces, ¿presiona o no? Díganme las mujeres mayores de 30 o que se están acercando a los 30 que están como que... No, ¿presiona o no? O las que son separadas y que están esperando por ahí. Bueno, le invito a leer la escritura primero. Lea la escritura y si quiere una charla en cuanto de esto del matrimonio y las separaciones, vamos a tomar un espacio. Si completo 10 esta semana, hacemos un seminario. Pastor, voy con el seminario. Pastor, voy con el seminario. Y hacemos una reunión colectiva y hablamos acerca de los divorcios y las separaciones. Y de hecho, tomo este tiempo para anunciar, el próximo viernes estaremos en nuestra congregación hermana, o es acá, junto con la congregación hermana Paso de Fe, en nuestra segunda reunión de pareja del año 2023. Alguien me preguntaba, ¿y yo que soy separada puedo ir a esa reunión? Y yo le dije, venga, claro que sí. Y me escribió, para no cometer los mismos errores. No está mal. No le cerramos las puertas de este lugar de oración a nadie. Y si viene, recibe el mensaje y será instruido o instruida. Hermano, el mundo aprieta a través de las estrategias del tentador para que dudemos de nuestra identidad y de lo que tenemos que hacer ahora. Si tu identidad como hijo de Dios o como hija de Dios no está fundamentada en la Escritura, será muy fácil que tambalees. Muy fácil. Si alguien me hubiera leído la Escritura y me hubiera dicho, no, el Señor te ha decidió que fueras varón y tienes que asumir tu rol como varón en todas las etapas de tu vida, de bebé, de niño, de adolescente, de joven, de adulto y de anciano, pues yo no hubiera tenido ningún tipo de dificultad o sentirme glorioso cuando cumplí 14 años.
¿O no? Pero como hubo esa carencia, entonces hoy tenemos la oportunidad de poder compartir para que los que están viviendo este tipo de situaciones la puedan ver clara, pero a la luz de la Escritura y no de las costumbres y los dichos de los pueblos de donde venimos. Que los usa el tentador. El chico que a los 18 años no había tenido relaciones sexuales, entonces su papá lo llevaba ¿a dónde? Al prostíbulo. Porque él quería confirmar que lo que le dijeron que a los 13 ya había pasado, a los 18 lo confirmara. Buscando una enfermedad, buscando algo mal, creando hábitos terribles, pecaminosos delante de Dios. Pecados terribles delante de Dios. Entonces, hermanos, eso por una parte, repetirle constantemente si eso no es hijo de Dios. ¿Es o no es hijo de Dios? Ahora, no es para que cualquiera te recuerde, cuando te recuerde, oye, pero si tú eres un hijo de Dios, no estás actuando como actuó Satanás. No lo mire desde este punto de vista. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted debe vivir como un hijo y como una hija de Dios. ¿Sí o no? Ahora, mira otra baratija que el mercachifle quería vender. La primera que vimos en esta cita es, si eres hijo de Dios. Mire, lea conmigo el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, ¿qué está escrito? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién enviará a los ángeles? ¿Quién manda a los ángeles? Y entonces, ¿por qué en algunas congregaciones mandan que tú tienes la autoridad de manejar a una tropa de ángeles? Algunos dicen que hasta una legión, cada cristiano tiene una legión de ángeles. Erróneamente enseñan hasta con números y matemáticas. Y tú puedes mandar a tus ángeles a hacer lo que tú quieras. Y los pones en las esquinas, los pones en la retaguardia, los pones arriba, los pones abajo. Y los pones a unos a que saquen sus espadas y otros que saquen sus arcos y a que hagan sus cosas. Tú no mandas ángeles. Los ángeles los pone Dios. Ni has sido tú enviado a estar consultándole a ángeles para ver qué dice Dios. No consulte los ángeles. Porque fácilmente te puede venir un ángel caído. Es decir, un demonio. Y traerte el mensaje equivocado y vas a entorpecer tu camino. Y te puedes perder. Pero como te lo dijo un ángel, de hecho, Juan cuando escribe dice, si uno de nosotros o un ángel del cielo viene a traer un evangelio diferente a esto, sea anatema. O sea, maldición. Nadie puede torcer el evangelio, hermano. Pero yendo un poco más a la baratija que el mercachifle ofrece, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos ellos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunto, básicamente era que él se lanzara para que vinieran ángeles a servir al Señor, ¿sí o no? Pero ahora quiero que vea conmigo en este mismo pedacito el verso 10. Es impresionante, hermanos. ¿Qué dice el verso 10? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, a Él solo servirá. Y ahora ¿qué dice el verso 11? El diablo, entonces ¿qué le dejó? ¿Le dejó? ¿Y después qué dice? Y aquí venían ángeles y le servían. Pregunto, ¿habías notado que le habían ofrecido ángeles y que al final los ángeles sí llegaron? Tremendo, ¿verdad? Ofreciendo algo a alguien que primero era de él y segundo de lo que él tenía derecho por parte de Dios. ¿Lo había visto desde este punto de vista? A veces hemos leído. Él dice, no, que va a mandar a los ángeles, tírate. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios.
pero al final los ángeles sí llegaron a servirle. ¿A quién? A Jesús. Te tengo otra, porque dice en el verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué era todo esto? Para poder ver qué es todo esto, leamos el verso 8. Vamos hacia atrás un poquito y vemos lo que dice la Escritura. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Para quién es la gloria, hermano? O sea, le está ofreciendo la gloria que él ya tiene y que en ese momento específico ya tenía. ¿Sabe una cosa que estaba ocurriendo en este momento, ahora mismo, en este instante, en este mismo minuto y segundo del cronos de la vida humana? En el kairos de Dios, en la presencia del Señor, hay ángeles adorando su gloria, diciendo santo, 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 santo. Y algunos dijeron que él era 3 veces santo porque los ángeles adoran santo, santo, santo. No. Si usted pudiera estar allí, estaría escuchando santo, santo, santo. Van 3, ¿verdad? Y luego santo, 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 por toda la eternidad. Santo, 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 para que entendamos que están repitiendo santo, 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 santo. No habría más escritura, solo santo, santo. Razón tiene la escritura, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, hermanos, comprender que nuestra identidad es atacada de esta manera para llegar a confundirnos y que tengamos una gama delante de nosotros como mirando para ver qué escoger de todo lo que se nos ofrece y nos sobamos las manos como si tuviéramos delante muchos tesoros. ¿Cuántas esposas tiene Dios para ofrecerme a mí? Voy a escoger entre todas. Pues tendrás que escoger entre todas, pero te ha dado una. O esposo, uno. Y así tu vida tendrá que estar sujeta a Dios para conocer cuál es su buena voluntad para contigo. Pero si tú no conoces a Dios, si no conoces sus principios, si no conoces sus normas, si no conoces la Escritura, ¿tú qué esperas que venga alguien y te diga, te es mucho más fácil esta situación que venir y a la luz de la Escritura encontrar cuál es la voluntad de Dios para ti? Ya les he dicho antes, pastor, cuénteme en qué le puedo servir. Necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, vamos a leer en la Escritura, dice, y esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. No, pero esa no, yo quiero es la otra voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál? La voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados, para que tu alma sea salva. Se pierde el cuerpo en esta tierra, se lo comen los gusanos, pero tu alma no, es guardada por el Padre. Y quiero que vayamos a la definición de la palabra identidad, por favor. Según el diccionario, en Wikipedia encontré que dice circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Esa es una identidad. O sea, yo soy lo que soy, no soy otra cosa. Determinada por un conjunto de ¿qué? De rasgos o características que la diferencian de otra. O sea, tú no puedes decir que tienes una identidad cuando te comportas de otra forma. No puedes decir soy hincha del Junior cuando tengo puesta la camiseta de la Unión Magdalena. Ahora, yo soy hincha de todos. No me voy a complicar mi vida con una cosa tan trivial como esta, con tan poca importancia. Pero les quiero decir, mis hermanos queridos, nosotros necesitamos identificar, valga la redundancia,
¿Cuál es nuestra identidad? ¿O cuál es la que ostentamos? El vocablo identidad, con los filósofos clásicos, esto tenía un único significado. Viene de la raíz etimológica latina, identitas. Es decir, uno mismo, incluso ser uno mismo. Eso viene de ahí, de esa raíz, identitas, que significa igual a uno mismo o incluso ser uno mismo. Cuando yo tengo la identidad conforme a la identidad de Cristo, ¿qué estoy diciendo yo? Soy idéntico a Cristo. ¿Puede ser eso posible entre nosotros, hermanos? Bien juzgas. Alguien meneó su cabeza. Y estoy de acuerdo. Pero quiero decirte una cosa. ¿Por qué cree usted que Dios le perdona o le perdonará sus pecados? A los arrepentidos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque se arrepintieron. Y antes de arrepentirse tuvieron que tener su fe puesta en Cristo Jesús. Es Cristo el que nos da esta identidad. Ahora, cuando el Señor ve a alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que su fe está plenamente puesta en nuestro Señor Jesucristo, Él no nos ve a nosotros como nosotros, sino ve uno idéntico a su Hijo Jesucristo. Ricardo, ¿te puedes sentar por acá, por favor? ¿Tienes un espacio por acá? Ven, bienvenido. Mis queridos hermanos, cuando Dios nos ve, no puede ver quién éramos. No porque Él tenga una incapacidad, sino para que Él pueda perdonarnos como justo juez. Las cosas viejas tuvieron que haber pasado y aquí nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Idéntico a Cristo Jesús. Hombres débiles, con una actitud erguida, con una actitud arrogante delante de Dios, exigiendo a Él que perdone o no pecados, o que haga o no haga cosas, porque declaran, profetizan. ¿Cuál es el otro término? Yo declaro, yo profetizo, yo decreto, obligo a Dios por su misericordia. Él, dice la Escritura, por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. ¿Sabe por qué no nos consume? Porque los que hemos sido pecadores arrepentidos y con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, el Padre, juez justo, nos ve idénticos a Cristo. Entonces usted no puede jugar con su vida cristiana, hermano. Digo a los hermanos. Porque los otros jugarán con su vida, pero no con su vida cristiana. Si eres un cristiano verdadero o crees que eres un cristiano verdadero, no puedes jugar con tu vida. Imagínense, igual a uno mismo. Identita, o sea que es idéntico. Cuando me encuentro con mi hermano, él es mucho más alto que yo, pero me ven y me dicen, son idénticos. La diferencia es que él es más alto. Entonces no somos idénticos, nos parecemos. Pero con Cristo es diferente. Si has leído que dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sabes qué significa esto? Para decírtelo lo más sencillo posible. Pecadores arrepentidos con su fe puesta en el Señor Jesucristo. Idénticos. Idénticos. Y con toda la fe y la esperanza de poder permanecer idénticos a Él. En el camino nos vamos a caer. Entonces,
Les hago esta pregunta obligada una vez más. Ya sé que ya vimos falsos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Vimos los lobos disfrazados de oveja, ¿verdad? Vimos la fiesta de las máscaras y las actitudes que a veces tenemos que debemos apartar. Pero quiero hacerte una vez más esta pregunta. ¿Eres tú quien dices ser? ¿Representas con tu vida lo que tú dices ser o tu identidad está un poco alterada? Colócame la imagen, por favor, de inicio. Si es posible, les agradezco. Si ese código de barra estuviera en su rostro y este fuera un lector de códigos de barra y ahí dijera hombre o mujer de fe arrepentido con su fe puesta en Cristo Jesús y yo pasara el escáner por tu cara, RAS, marcaría aquí positivo para cristiano. Estamos haciendo alegorías. Marcaría quien dice ser o la identidad estuviera alterada. No es una estrategia para enviarte a robar, pero si tú tomaras el código de barra de una camisa en un almacén y se la pusieras a otra y la otra se la pusiera a la otra, cuando van y pasan, van a vender y se va a descontar de inventario un elemento que no pertenece a eso. Pero tenga mucho cuidado porque muy probablemente vas a pasar tu vergüenza porque dice camisa, ahora de pronto vas a cuidarte del color, camisa blanca, marca XX, con manga larga o no sé qué, y lo que tú estás llevando es otro trapo. Si el Señor pasara el lector que tiene sobre tu vida, ¿qué resultado daría? ¿Idéntico a Cristo? ¿O mostraría algún tipo de error? Porque tu identidad todavía no está definida. ¿Has escuchado ese término? Una identidad definida. Es posible que nos pongamos muy filósofos a la hora de contestar. No, lo que pasa es que... Pero regularmente estamos tan atrapados en este mundo que el mismo sistema nos hace confundir. No solo a los ojos de los demás, sino a nuestros propios ojos. Y sabe una cosa, que a veces peleamos y tratamos de dar una imagen a otros de lo que no somos, pero eso es una falencia, eso es un error. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Es que muchos de nosotros quizá defendemos que somos algo que el único que realmente cree que somos eso somos nosotros. Porque ante los ojos de los demás no estamos representando eso. Y quiero poner un ejemplo. Cuando usted alguna vez ha visto borrachos beber, bueno, vamos a suponer que sí. Están los borrachos ahí bebiendo. Y usted llega y le dice a un borracho, hey, estás borracho. ¿Qué te responde el borracho? ¿Cuántos borrachos honestos conoce usted que le dicen, sí, estoy borracho? Usted le dice a un borracho, borracho, está borracho, y el borracho te dice, no, estoy borracho. Y se levanta y hace que el 4, el 7, el 8, no sé cuál. Vamos a salir de esa fiesta, vámonos a otro lugar. ¿Alguien que miente, cómo se llama? Mentiroso. Dile a un mentiroso que es mentiroso, a ver qué te dice. ¿Y qué es? ¿Verdad o mentira? El mentiroso de suyo habla. Él es mentiroso desde el principio. Habla mentira. Cuando habla mentira, de lo mismo que él es, habla. Dígale a un mentiroso que es mentiroso.
Le va a decir, no, tú estás mintiendo. Y te lo va a decir en tu cara, te lo reafirmará en tu cara y te dirá, el mentiroso eres tú. Y dice, pero te vi, no es cierto, pero yo te acabo de ver, te tengo grabado acá. Esas son calumnias de la oposición. El mentiroso no te va a aceptar que es mentiroso, se va a defender como mentiroso. Y así sucesivamente. En todos los pecados que nosotros podamos llegar a cometer o imaginarnos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre lucha con mostrar una identidad que no tiene. Usted no sabe que las personas que tienen la facultad o el dominio propio, no sé cómo llamarlo, de ser quienes son, pasan su vida en problemas. Pasan metidos en problemas. Ahora otros porque se pasan y dicen, yo le digo la verdad al que sea, donde sea y a la hora que sea. Eso no siempre es bueno, eso se llama imprudencia. No puedes decir la verdad en todo momento. No te estoy diciendo que mientas, ojo. Pero no le puedes decir la verdad a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento. No. Hay mecanismos, hay normas sociales para poder tener un tipo de conversación como esa. Porque para mí, y como este mundo lleva eso al relativismo, uno dice, no, pero para mí esto, la verdad es relativa, o sea, no es absoluta. Pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que la verdad es absoluta. Y la verdad, no solamente la verdad, sino una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, hermanos, quiero terminar esta primera parte porque nosotros hemos sido llamados por Dios para ser auténticos. Auténticos. No para nadar en dos aguas. Por ahí hay un rapero, o creo, no sé si es reggaetón o qué, no sé mucho de eso, pero tenía una canción que se llamaba como El Camaleón, ¿cómo era? Que se presentaba de una manera en un momento que cambiaba de colores. Se presenta de una manera pero cambia de colores. Y no podemos estar cambiando de colores todo el tiempo. Mis hermanos, Dios nos ha llamado para ser auténticos y no feas copias de lo que decimos ser. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, verso 1, esta gran verdad. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con este mundo. No compres las baratijas que el mercachifle vende. Mira qué se te ofrece si realmente no lo tienes y si realmente viene por parte de Dios a tu vida. Porque lo primero que se está haciendo ahí es tratar de alterar tu identidad para luego hacerte presa del mismo Satanás. Pastor, no hable de diablo. Si la Biblia habla de diablo, de Satanás, tengo que predicar lo que ahí dice. Y esta palabra también el apóstol Pablo, quien también escribió Romanos 12, la cita que leímos anteriormente, la carta a los romanos, también escribió la primera carta a los Corintios, capítulo 11, algo que nos puede llegar a impactar un poco. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, les dijo esta verdad. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Si ustedes van a imitar mi actitud, háganlo porque yo estoy imitando al Señor. De una u otra forma, Él dejó de lado su propia humanidad y sus propios errores. Ese aguijón en la carne del que ya usted y yo conocemos, que pidió al Señor que fuera quitado y no fue quitado. De una u otra forma, de acuerdo a la definición que tenemos de identidad, o de esto que viene identitas, que es igual a otro, el apóstol Pablo estaba diciéndole, imiten en mí lo que yo imito de Cristo Jesús, porque soy idéntico a Él en eso. Y otra versión, la misma cita lo dice de la siguiente manera. La versión Dios habla hoy dice, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Así que, hermanos, vamos a trabajar estos días en nuestra identidad. Colócate en pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y vamos, no sé qué parte de este tema o si todo el mensaje ha sido de edificación para tu vida, pero algo, mis hermanos queridos, deben tener en cuenta. Satanás querrá confundir tu vida para robarte la identidad. Y que luego, con esa identidad robada, plagiada, tomada de la original, poder hacerte uno de sus títeres, manejarte, y cuando luego te des cuenta, como aquel pródigo, aquel hijo, en la parábola del hijo pródigo, pero el que prodiga es el padre realmente, menor y mayor, cuando menor se fue y se gastó todo, dice, volviendo en sí dijo, yo estoy aquí comiendo con los cerdos, pero iré ahora a mi casa, a la casa de mi padre, y así me dé de comer o que me haga un servidor de su casa, yo voy a estar en el lugar correcto. Pero cuando este hijo perdido, menor, volvió a casa, aunque el otro hermano se enojara, aquel hijo menor recibió todo nuevamente porque su padre no había muerto. Aquí hay varios abogados y doy gracias a Dios por su vida, pero claro está que cuando alguien en vida le da algo a alguien, no solamente puede considerarse una herencia, sino un regalo. Si yo tengo algo hoy, por decir estos son mis bienes, y aquí están mis hijos, allá está Sebastián y aquí está Santiago. Si yo quisiera ser, entre comillas, equitativo, diría uno para el uno y otro para el otro. ¿Qué escogen? O yo decidiría qué. Pero si yo hoy decidiera darle todo a este hijo, fue mi decisión. Eso no es mío, es mío. Y mientras viva yo hago con lo que yo tengo, lo que quiera, tengo dominio de lo que es mío por derecho, porque yo lo compré, lo pagué con mi dinero. Y aquel hombre no había muerto. El hermano mayor estaba en casa, todavía no se había ido, pero aquel hijo menor pidió lo que él quiso llamar su herencia. El padre se lo dio. Pero cuando aquel volvió, no solo volvió habiéndose gastado parte de la fortuna de su padre, sino que cuando volvió, a pesar de que la perdió en el mundo, cuando volvió, él fue una vez más vestido. Y en su dedo fue colocado un anillo en señal de que una vez más tenía autoridad sobre lo que su padre tenía en casa. Y su hermano mayor se enoja. Dice, ¿cómo has hecho esto? Nunca me has dado a mí nada. Y su padre lo que le dice es, tú no me pides nada. Si todo ha estado ahí, no has querido. Disponible para ti. ¿Sabe una cosa? Yo hoy me siento como ese hijo que volvió una vez más a casa. Cada vez que me acerco a mi padre, me acerco como ese hijo que vuelve una vez más a casa. Y él una vez más me vuelve y me viste.
pone un anillo en mi dedo y me dice: eres coheredero juntamente con Cristo Jesús.